encerrados en la cueva. Las paredes de roca parecían cerrarse sobre nosotros, y el aire, que ya era denso y opresivo, se tornaba más pesado con cada minuto que pasaba. Nunca antes había sentido el peso de la tierra de esa manera, como si intentara aplastarnos, como si supiera que estábamos atrapados y no había salida. El derrumbe fue tan repentino que ni siquiera tuvimos tiempo de reaccionar. Una explosión sorda resonó a través de los túneles y, en cuestión de segundos, la entrada por la que habíamos bajado se convirtió en una pila de escombros. Rocas del tamaño de nuestras cabezas se apilaron una sobre la otra, bloqueando cualquier posible salida. Éramos 5 los atrapados en ese rincón olvidado de la mina: Javier, el líder de nuestra cuadrilla; Manuel, el más joven del grupo, quien siempre hablaba sobre dejar la minería para probar suerte en la ciudad; Felipe, un veterano que había trabajado en minas toda su vida; Álvaro, el más callado, pero eficiente en su trabajo; y yo, un hombre acostumbrado a la oscuridad de las minas, pero no a este tipo de oscuridad. Esta era diferente. Nos miramos en silencio mientras el polvo aún flotaba en el aire, sabiendo lo que eso significaba. Estábamos completamente aislados, en un lugar tan profundo que ni siquiera las señales de radio llegarían a la superficie. Nadie sabría que estábamos ahí. Nadie vendría por nosotros, al menos no pronto. Pasaron unas horas antes de que comenzaran las tensiones. Habíamos intentado de todo: excavar, mover las rocas, buscar un túnel alternativo. Nada funcionaba. Estábamos atrapados y el oxígeno comenzaba a escasear. La luz de nuestras linternas era lo único que nos separaba de la oscuridad absoluta, pero sabíamos que no durarían mucho tiempo. Javier fue el primero en mencionar la comida. Sabíamos que no teníamos suficiente para todos. Estábamos equipados para un turno de 8 horas, no para una estadía indefinida en las profundidades. No había más que unas pocas botellas de agua y algunas barras energéticas en nuestras mochilas. Y entonces surgió la primera discusión. «Tenemos que racionar», dijo Javier, aunque su voz traicionaba la preocupación que todos sentíamos. Pero racionar no iba a ser suficiente, y todos lo sabíamos. Felipe, siempre práctico, sugirió que uno de nosotros comiera menos, ya que, en su opinión, eso incrementaría nuestras posibilidades de supervivencia. Todos sabíamos a quién se refería, pero nadie lo dijo en voz alta. Manuel, el más joven, parecía el candidato obvio para quedarse sin comida. Aunque no lo decíamos abiertamente, se sentía en el aire una tensión que crecía mientras pasaban las horas. Con el tiempo, el hambre comenzó a hacer estragos. Las conversaciones se tornaron más cortas, los ánimos más tensos. Cada vez que alguien abría una barra energética o bebía un sorbo de agua, los demás lo miraban con recelo, como si cualquier bocado adicional pudiera costarles la vida. Una noche, o lo que asumíamos que era noche, la situación llegó al límite. Manuel, quien había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, empezó a comer de más. Se las arregló para tomar una ración adicional de comida mientras los demás no miraban, y cuando lo descubrimos, la ira estalló. Felipe fue el primero en enfrentarlo, empujándolo contra la pared de roca, exigiendo que entregara el resto de lo que había tomado. Pero Manuel no lo hizo. Felipe, con los nervios rotos y el hambre dominándolo, lo golpeó. Los gritos resonaron en el túnel mientras los demás intentábamos separarlos. Pero algo en ese momento se rompió entre nosotros. Habíamos pasado de ser un equipo a ser enemigos, luchando por sobrevivir a cualquier costo. La violencia se detuvo cuando escuchamos el sonido. Fue un ruido suave al principio, un roce, como si algo se moviera entre las rocas, pero no era ninguno de nosotros. Todos nos quedamos inmóviles, mirándonos entre nosotros, preguntándonos si lo habíamos imaginado. Pero ahí estaba de nuevo, más claro esta vez, proveniente de lo profundo del túnel. No estábamos solos. El miedo nos hizo retroceder de inmediato, olvidando nuestras peleas momentáneamente. Álvarez, quien hasta ahora había sido el más callado, fue el primero en dirigir la luz de su linterna hacia el túnel oscuro, buscando el origen del sonido. No había nada, solo el vacío que nos rodeaba. Pero el ruido persistía. Nos agrupamos, nuestras respiraciones ahora aceleradas, el pánico comenzando a instalarse.
Nos habíamos convencido de que estábamos solos en ese rincón olvidado de la mina, pero ese ruido decía lo contrario. Era como si algo se estuviera moviendo, acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. Durante horas, escuchamos ese sonido, intermitente pero constante, hasta que finalmente alguien lo vio. Fue Javier quien lo detectó primero. Había algo en la distancia, apenas visible en la luz tenue de las linternas. Una figura, pequeña al principio, pero que parecía acercarse lentamente. No podíamos discernir qué era, pero avanzaba hacia nosotros, deslizándose por el túnel como si fuera parte de él. Ninguno de nosotros se movió. El terror nos había paralizado. La figura se detuvo a unos metros de nosotros, y fue entonces cuando lo entendimos. No era solo una figura. Eran muchas. Cuerpos en descomposición, cubiertos de polvo y tierra, sus ojos vacíos, como si hubieran sido mineros que habían quedado atrapados años atrás, ahora convertidos en algo más. De repente, la idea de pelear por comida parecía trivial. Estábamos enfrentando algo que iba más allá de nuestra comprensión. Y en ese momento, supe que estábamos condenados. Manuel fue el primero en entrar en pánico. Gritó, corrió hacia el túnel, tratando de escapar, pero fue en vano. Los seres lo rodearon en segundos, y su grito de terror se apagó rápidamente. El resto de nosotros, aterrorizados, tratamos de alejarnos, pero no había ningún lugar a donde ir. La oscuridad nos envolvió, y uno por uno, mis compañeros cayeron. Sentí que algo se apoderaba de mí, un frío profundo que se extendía desde mi pecho. Las luces de las linternas comenzaron a parpadear y, cuando la mía se apagó por completo, supe que era cuestión de tiempo. No estábamos solos desde el principio. Y ahora, yo también era parte de la mina, atrapado para siempre en su oscuridad, junto a los demás que habían perecido antes de nosotros. El umbral bajo tierra. La pala se hundió en la tierra húmeda, y el golpe resonó como el eco de un trueno en la oscuridad. Estábamos a más de 500 metros bajo la superficie, en un túnel olvidado que ninguna mina moderna habría considerado seguro. Sin embargo, allí estábamos, un grupo reducido de trabajadores, arriesgando nuestra vida por una promesa de oro y riquezas ocultas en lo más profundo de la tierra. Mi nombre es Ignacio Gómez, y desde hace años me dedico a la minería. He trabajado en minas desde mi juventud, en lugares peligrosos y bajo condiciones extremas, pero aquella mina en particular, ubicada en las montañas de la región de Atacama, tenía una historia que la hacía diferente. Los locales evitaban hablar de ella, murmurando supersticiones sobre antiguos rituales y advertencias transmitidas de generación en generación. Pero nosotros, cegados por la codicia, no hicimos caso a esas advertencias. Era un martes cuando comenzó todo. Ese día, nos adentramos más allá de lo que el mapa original de la mina indicaba. Roberto, el ingeniero a cargo, había insistido en continuar cavando, argumentando que había indicios de una veta aún más rica si seguíamos por el túnel sur. En la oscuridad, con las luces de nuestras linternas parpadeando, sentimos algo extraño. El aire se hizo más pesado, y el calor empezó a volverse insoportable, incluso para una mina ubicada en el desierto. La sensación de que algo no estaba bien era innegable. La excavación se volvió más difícil. Cuanto más avanzábamos, más dura se hacía la roca, como si la montaña misma se resistiera a nuestra presencia. Con cada golpe de las herramientas, el silencio se hacía más profundo y el sudor se pegaba a nuestras espaldas como una segunda piel. Recuerdo el momento exacto en que lo descubrimos. Luis, el más joven de nuestro equipo, estaba golpeando la pared rocosa con su pico cuando, de repente, el sonido cambió. Era hueco. El golpe, en lugar de resonar con el eco metálico que nos era tan familiar, sonó apagado, como si al otro lado hubiera un espacio vacío. Nos miramos, sabiendo que habíamos encontrado algo, pero sin saber aún qué. Roberto, siempre impulsivo, fue el primero en acercarse. Rápidamente apartó los escombros y reveló lo que parecía ser una puerta de piedra negra. No era una formación natural. Estaba tallada de forma precisa, decorada con símbolos que ninguno de nosotros había visto antes. La superficie de la puerta estaba fría,
incluso en ese calor sofocante, y al tocarla, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo entero. Era como si esa puerta no perteneciera a este mundo. Sin embargo, la curiosidad y la avaricia nos cegaron. No nos detuvimos a pensar en lo que habíamos encontrado, en las advertencias que los locales nos habían dado. No, en lugar de eso, decidimos abrirla. El mecanismo era simple, demasiado simple para algo tan antiguo. Con un leve empuje, la puerta se deslizó hacia adentro, revelando un túnel oscuro que descendía aún más en las entrañas de la tierra. Un aire viciado nos golpeó en la cara, tan denso que era casi difícil respirar. Luis encendió una lámpara de gas, y juntos, comenzamos a descender. Mientras avanzábamos, el túnel se hacía cada vez más estrecho y las paredes se volvían más lisas, como si hubieran sido pulidas por manos expertas hace siglos. El aire seguía empeorando, y con cada paso, sentía como si una presión invisible se acumulaba en mi pecho. Algo no estaba bien, pero ya habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El túnel desembocó en una gran cámara subterránea, una caverna tan vasta que nuestras linternas apenas podían iluminar una fracción de ella. En el centro de la cámara se alzaba un enorme altar de piedra, cubierto de grabados que parecían retorcerse bajo la luz. A su alrededor había esqueletos dispuestos en patrones que no entendíamos. Parecía un antiguo sitio de rituales, un lugar donde alguna clase de adoración macabra había tenido lugar. Lo que más nos desconcertó fue el suelo. A simple vista, parecía roca sólida, pero al acercarnos, vimos que era translúcido, como si debajo de nosotros se extendiera un océano de fuego y magma, retorciéndose y bulliendo en un lento baile de destrucción. Era como si estuviéramos caminando sobre el borde mismo del infierno. De repente, el suelo tembló. No fue un temblor normal de la tierra. Este era profundo, resonante, como si algo grande y antiguo hubiera despertado debajo de nosotros. El calor comenzó a aumentar y el sonido del magma bajo nuestros pies se hizo más intenso. Fue en ese momento cuando entendimos lo que habíamos encontrado, no era una veta de oro, no era una mina olvidada por el tiempo. Era una puerta. La puerta al infierno. Antes de que pudiéramos reaccionar, la caverna empezó a cambiar. Las paredes se cerraron lentamente, como si la montaña estuviera viva, como si quisiera atraparnos. El altar en el centro comenzó a brillar con una luz roja intensa, y el aire se llenó de un hedor insoportable, un olor a carne quemada y azufre. Roberto, en su desesperación, intentó correr hacia la salida, pero el túnel por el que habíamos llegado ya no estaba. Las paredes se habían cerrado, y estábamos atrapados en esa cámara infernal. El suelo bajo sus pies se quebró, y lo vi caer en un pozo de fuego, gritando mientras desaparecía en las llamas. Luis y yo quedamos paralizados por el horror. Nos dimos cuenta de que no había escape, de que habíamos despertado algo que no podíamos entender ni controlar. El altar seguía brillando, y las llamas bajo nosotros comenzaban a subir. Era cuestión de tiempo antes de que la caverna entera se convirtiera en un horno. Luis, desesperado, intentó golpear las paredes con su pico, pero era inútil. Todo a nuestro alrededor se derrumbaba y el calor se volvía insoportable. Vi cómo su piel comenzaba a quemarse y supe que pronto me tocaría a mí. En el último momento, antes de que el fuego nos consumiera, escuché algo. No era un sonido normal, no era algo que pudiera explicar. Era como un zumbido en lo más profundo de mi mente, una presencia oscura y maligna que me observaba. Sentí que algo me había marcado, que, aunque lograra salir de esa cueva, nunca estaría realmente a salvo. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la entrada de la mina. Mi ropa estaba chamuscada y mi piel tenía quemaduras leves, pero estaba vivo. Luis y Roberto no tuvieron tanta suerte. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido, dijeron que fue un derrumbe, que el calor había afectado mi mente. Pero yo sé la verdad. Sé lo que vimos allí abajo, sé lo que despertamos. Desde entonces, no puedo dormir sin sentir que algo me observa desde la oscuridad. Sé que esa puerta sigue abierta y que lo que sea que habita en las profundidades de la tierra, algún día saldrá. La oscuridad bajo la tierra no es solo ausencia de luz. Es un abismo lleno de cosas que no deberían existir.
Y nosotros fuimos lo suficientemente estúpidos como para abrir la puerta. La sombra del tesoro. Encontrar oro en una mina abandonada es el tipo de historia que suena demasiado buena para ser verdad. Y sin embargo, ahí estábamos, en lo más profundo de la Sierra de los Vientos, enfrentándonos a algo que iba más allá de nuestras expectativas. Habíamos entrado con un plan claro: excavar rápido, extraer lo que pudiéramos y salir antes de que nadie se diera cuenta. Lo que no habíamos previsto era lo que aguardaba en la oscuridad, acechando en silencio. Éramos 4 en total. Carlos, el jefe del equipo, que siempre había sido el más experimentado y quien insistió en explorar esa mina olvidada; Rodrigo, su mejor amigo, cuyo entusiasmo siempre superaba cualquier precaución; Hugo, un hombre callado y trabajador, pero con una habilidad casi sobrenatural para encontrar vetas de mineral; y yo, cuyo papel principal era documentar el hallazgo, asegurarme de que todo fuera legítimo para poder venderlo luego en el mercado negro. Las primeras horas fueron emocionantes. Después de semanas de excavación sin resultado en otros lugares, finalmente habíamos golpeado el jackpot. Al principio, no era oro lo que encontramos. Eran diamantes, incrustados en la roca como estrellas brillantes que nos llamaban a seguir cavando. La emoción fue inmediata. Rodrigo dejó escapar un grito de victoria cuando vio la primera piedra brillante entre la tierra. Nos lanzamos a cavar más rápido, desesperados por ver hasta dónde llegaba esa veta. Y fue entonces cuando apareció el oro. Nunca habíamos visto algo así. Las paredes de la mina parecían estar formadas por pequeñas vetas que brillaban con cada golpe de nuestras herramientas. No había ninguna lógica en ello. Este tipo de descubrimientos no se dan. Sabíamos que esto no era solo una oportunidad de hacernos ricos. Era algo mucho más grande. El oro y los diamantes parecían extenderse más y más mientras continuábamos con la excavación. Carlos estaba convencido de que habíamos dado con una mina que había sido olvidada por los antiguos dueños y que, por algún milagro, no había sido registrada en ninguna parte. A cada paso que dábamos, parecía que la riqueza no tenía fin. Pero lo que no sabíamos era que estábamos avanzando hacia algo mucho más peligroso. Después de horas de trabajar, el cansancio comenzó a instalarse. Decidimos hacer una pausa, sentarnos y admirar lo que habíamos encontrado. El brillo de las piedras y el oro nos cegaba casi tanto como nuestra codicia. Fue entonces cuando Hugo dijo algo que me inquietó. Este lugar no es natural. Aunque nadie le prestó mucha atención en ese momento, había algo en la forma en que lo dijo que me hizo sentir incómodo. Hugo tenía razón en una cosa: la mina no era como las otras en las que habíamos trabajado. Había algo extraño en las paredes, como si estuvieran demasiado lisas en algunos tramos, y las vetas de minerales parecían demasiado organizadas. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Justo cuando estábamos listos para seguir, algo cambió en el aire. Sentí una pesadez que antes no estaba allí, como si la mina hubiera cobrado vida de alguna manera. Atribuí ese sentimiento al cansancio y la falta de oxígeno. Pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en esa sensación. Carlos dejó de cavar de repente y se quedó mirando hacia la oscuridad del túnel. Sus ojos, normalmente llenos de determinación, mostraban duda por primera vez. El silencio que siguió fue abrumador. Parecía que la mina misma contenía la respiración, como si estuviera esperando que hiciéramos algo más. Fue entonces cuando lo escuchamos, un leve sonido, como si algo se deslizara entre las sombras más allá de nuestra vista. No era el tipo de ruido que uno esperaría en una mina. No era roca cayendo ni viento pasando por las grietas. Era algo más profundo, algo que no debería haber estado allí. Decidimos continuar, ignorando esa inquietante sensación. Rodrigo bromeaba para mantener los ánimos, aunque era evidente que él también estaba nervioso. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observado se intensificaba. No lo discutimos, pero todos lo sentíamos. De repente, Hugo se detuvo en seco. Había descubierto una cavidad más grande en la mina, un espacio que no había aparecido en ninguno de los mapas antiguos. Nos acercamos con cautela. Era una sala amplia, con estalagmitas que colgaban del techo y un brillo extraño en el aire.
Al fondo de esa sala había algo más que oro y diamantes. Había restos, esqueletos humanos que parecían haber estado allí durante siglos, sus huesos descompuestos por el tiempo pero claramente visibles en la tenue luz de nuestras linternas. En ese momento, todo cambió. Sentimos que algo nos observaba desde la oscuridad más profunda. Ninguno de nosotros pudo verlo con claridad, pero todos sabíamos que estaba allí. No era solo una presencia, sino una fuerza que parecía irradiar desde el mismo corazón de la mina. Carlos fue el primero en perder el control. Empezó a murmurar que algo nos estaba vigilando, que no estábamos solos. Rodrigo intentaba calmarlo, pero incluso él estaba claramente afectado. La sensación de terror se extendía por nuestras venas como un veneno. Sentíamos que esa entidad nos acechaba, esperando el momento adecuado para atacar. Y fue entonces cuando lo vimos. Una sombra, más densa que la oscuridad que la rodeaba, comenzó a moverse desde el fondo de la cavidad. Era alta, delgada y se desplazaba de manera fluida, como si no perteneciera a este mundo. No era humana. No podía serlo. Intentamos retroceder, pero el pánico se había apoderado de nosotros. Carlos cayó al suelo, paralizado por el miedo. Hugo y Rodrigo corrieron en dirección opuesta, intentando escapar, pero la entidad era rápida. Se movió entre nosotros como un depredador que acecha a su presa, cerniéndose sobre ellos antes de que pudieran reaccionar. Los gritos de Rodrigo resonaron en la cueva antes de ser silenciados abruptamente. Hugo intentó luchar, pero no fue suficiente. La oscuridad lo envolvió también. Yo, aterrorizado y consciente de que era el único que quedaba, me quedé paralizado, incapaz de moverme. La entidad se volvió hacia mí, sus ojos, si es que tenía, fijos en mi dirección. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me aplastara. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, la entidad se detuvo. No me atacó. Simplemente se desvaneció en la oscuridad de la mina, como si hubiera perdido interés en mí o hubiera decidido que mi destino era algo peor que la muerte. La mina quedó en silencio, y el peso opresivo en el aire desapareció. Pero los cuerpos de mis compañeros permanecían allí, inmóviles, rodeados por las riquezas que habíamos encontrado. No podía creer lo que acababa de suceder, pero sabía que había sido real. Sabía que esa entidad estaba allí para proteger algo más que el oro y los diamantes. Quizás algo mucho más antiguo, algo que nunca debimos haber encontrado. Con lo poco de fuerza que me quedaba, me alejé de esa cavidad, consciente de que, aunque había sobrevivido, nunca sería el mismo. Habíamos encontrado algo más valioso que oro, algo más peligroso que cualquier tesoro, habíamos despertado a la sombra que lo guardaba. Y ahora, ese lugar maldito seguiría reclamando a cualquiera que intentara entrar en sus dominios. Perdidos en la oscuridad. Nunca había sentido el peso de la tierra sobre mí de esa manera, ni el silencio tan denso que parecía casi una presencia física. El día que todo cambió, descendimos como cualquier otro día. Mis compañeros y yo, un grupo de 6, éramos conocidos en la comunidad minera por ser los más experimentados y los más dispuestos a adentrarnos en las profundidades de la mina. Esa mañana, el capataz nos había informado de un colapso en una de las galerías más antiguas de la mina La Esperanza, un sitio que había sido cerrado hacía años debido a su inestabilidad. Necesitaban que alguien bajara para verificar si se podía recuperar parte del material, o al menos confirmar si las rutas alternativas eran seguras. Por supuesto, aceptamos. Al llegar a la entrada de la mina, el aire fresco del exterior pronto fue reemplazado por la humedad y el olor a tierra mojada. Nada fuera de lo normal. Nos ajustamos los cascos, probamos las linternas y comenzamos el descenso. Había algo raro en el ambiente, una sensación que no podía definir pero que se instalaba en mi pecho. El camino hacia la vieja galería estaba en peor estado de lo que recordaba. Las paredes parecían haberse cerrado un poco, y algunas secciones que antes eran amplias ahora parecían estrechas y opresivas. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más denso. Llegamos a una bifurcación que no recordaba haber visto antes. Luis, el más veterano de nosotros, sugirió que tomáramos esa ruta. La mina estaba llena de túneles olvidados,
algunos nunca registrados oficialmente. Podría llevarnos más rápido al área afectada, dijo. Nadie discutió. Nos adentramos en el nuevo túnel y el ambiente cambió. La temperatura descendió de golpe. No era normal, ni siquiera para las profundidades de una mina. Las linternas parecían tener menos poder, como si la oscuridad absorbiera parte de su luz. El suelo bajo nuestros pies crujía de manera extraña, como si estuviera formado por capas de materiales quebradizos, diferentes al suelo rocoso habitual. Caminamos durante lo que parecieron horas, pero el reloj indicaba que solo habían pasado unos 30 minutos. No había señales de la galería colapsada ni de ningún otro derrumbe. Nos habíamos perdido. Fue entonces cuando escuchamos los pasos. Eran ligeros, casi inaudibles, pero allí estaban. No venían de detrás de nosotros, sino de adelante, desde el mismo lugar hacia el que nos dirigíamos. Luis se detuvo en seco y levantó la mano, indicándonos que nos calláramos. Todos quedamos inmóviles y durante unos segundos, el sonido desapareció. Pero cuando intentamos avanzar nuevamente, los pasos regresaron, más fuertes esta vez, más cercanos. Luis fue el primero en iluminar hacia adelante con su linterna. No vimos nada al principio, solo las paredes húmedas y agrietadas de la mina. Pero entonces algo se movió en la penumbra, apenas perceptible. Una figura emergió de la oscuridad, tambaleándose, con una luz débil a su alrededor. Parecía un hombre, pero algo en su andar era extraño, como si no pudiera controlar bien sus movimientos. Vestía un viejo mono de trabajo cubierto de polvo y suciedad. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y sus ojos, hundidos en las cuencas, parecían vacíos. Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. ¿Un minero que se había perdido? ¿Alguien atrapado por el derrumbe? Pero eso no tenía sentido. Esta galería había estado cerrada durante décadas. Y sin embargo, ahí estaba, un hombre caminando hacia nosotros desde las profundidades de la mina, un lugar donde nadie había estado en años. El hombre no dijo una palabra. Pasó junto a nosotros, casi sin notar nuestra presencia. No parecía hostil, pero algo en su mirada, o la falta de ella, me puso en alerta. Cuando pasó a mi lado, sentí un escalofrío recorrer mi piel, como si hubiera algo en el que no pertenecía a este mundo. Luis intentó acercarse para hablar con él, pero antes de que pudiera hacerlo, otro ruido nos interrumpió. Esta vez, venía desde atrás. Más pasos, y esta vez no era solo uno. Eran varios. Giramos nuestras linternas hacia la entrada del túnel por el que habíamos venido, y lo que vimos me congeló el alma. Otra figura emergía de la oscuridad, y luego otra, y otra. Cada una más demacrada que la anterior, pero con los mismos rasgos cadavéricos, los mismos ojos hundidos. Y todos caminaban hacia nosotros. No decían nada, no mostraban ningún tipo de emoción. Simplemente avanzaban. Nos quedamos parados, inmóviles por unos segundos, sin saber qué hacer. ¿Eran mineros que habían sobrevivido de alguna manera? No podía ser. Todo esto era una locura. Pero lo que más me perturbaba era la sensación de que no estaban perdidos. No estaban vagando sin rumbo. Nos estaban rodeando. Era una trampa. Luis fue el primero en reaccionar. «Corran», gritó, y eso fue todo lo que necesitábamos para romper el hechizo del pánico. Giramos sobre nuestros talones y corrimos hacia el fondo del túnel, hacia donde se suponía que estaba la galería colapsada. Podía escuchar los pasos detrás de nosotros, lentos pero constantes. No corrían, no necesitaban hacerlo. Sabían que estábamos atrapados. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más, hasta que el túnel se abrió en una caverna más amplia. Allí, nos detuvimos, sin aliento, tratando de encontrar una salida, pero no había ninguna. Estábamos rodeados por paredes de roca. Luis encendió su linterna y exploró el área, buscando desesperadamente una salida. Y entonces los vimos. Al otro lado de la caverna, apoyados contra la pared, había más figuras. 5 o 6 hombres, todos en el mismo estado de descomposición que los anteriores. Pero estos no se movían. Estaban de pie, mirándonos fijamente, como si nos estuvieran esperando.
Y detrás de ellos, en la oscuridad, algo más se movía. Algo que no pude ver bien, pero que hacía que el aire en la cueva se volviera aún más pesado. Luis trató de acercarse a uno de los hombres. Extendió la mano hacia él, pero en cuanto lo tocó, el hombre cayó al suelo como un saco vacío. Era solo piel y huesos, como si todo el interior hubiera sido drenado hacía mucho tiempo. Nos quedamos allí, paralizados por el terror, mientras las figuras comenzaban a moverse lentamente hacia nosotros. No había escapatoria. Estábamos atrapados en una pesadilla que no tenía sentido, en una trampa que había estado esperando durante años. Sabía que no saldríamos de esa cueva. Sabía que esos hombres, o lo que quedaba de ellos, no nos dejarían ir. Bajo las sombras de la tierra. La oscuridad dentro de la tierra no es como la que se experimenta en la superficie. No hay estrellas que iluminen el cielo, ni el brillo tenue de la luna para guiarte. Bajo tierra, todo es distinto. El silencio es más profundo, el aire más denso y cada paso se siente como un eco en la nada. Desde joven, sabía que la minería no era un oficio fácil, pero nunca imaginé lo que me esperaba en la mina de San Marcos. Aquel día, los turnos cambiaron. Algunos trabajadores habían reportado caídas repentinas de presión en las cámaras más profundas. La maquinaria dejaba de funcionar sin explicación y las luces parpadeaban como si algo las drenara de energía. El capataz, Armando, me eligió para el equipo de inspección junto a 3 compañeros, Luis, Samuel y Carlos. San Marcos tenía fama de ser traicionera. Durante décadas, las familias del pueblo vivían del mineral que extraíamos de sus entrañas. Pero había algo más en esas galerías. No era un secreto que en los años 50, varios trabajadores desaparecieron sin dejar rastro en sus túneles más profundos. Decían que habían quedado atrapados tras un derrumbe, pero lo extraño era que nunca encontraron sus cuerpos. El acceso a esas profundidades se había clausurado poco después y nadie volvió a intentar abrir esas secciones hasta hace poco. La demanda de mineral aumentó y con ello la presión por explotar áreas más peligrosas. Aunque sabíamos de los riesgos, el hambre y la necesidad pesaban más. Así que cuando me dijeron que teníamos que ir a revisar, no dudé en aceptar. El descenso comenzó como cualquier otro día de trabajo. Colocamos los cascos con las linternas, ajustamos el equipo de seguridad y nos subimos al viejo elevador. Al bajar, sentí como la presión comenzaba a cambiar. El aire se hacía más pesado, y aunque estábamos acostumbrados a trabajar bajo tierra, aquella cueva parecía diferente. Como si algo en sus entrañas estuviera inquieto, esperando. Llegamos al fondo y las puertas del elevador se abrieron con un chirrido metálico. El túnel que se extendía frente a nosotros estaba cubierto de polvo y humedad, pero lo que me llamó la atención fue el silencio absoluto. No era como las veces anteriores, cuando el eco de nuestras botas rebotaba en las paredes. Esta vez, el sonido moría antes de llegar a ningún lado. El único ruido constante era el de nuestras respiraciones pesadas. Luis encendió su linterna y señaló el camino hacia la sección bloqueada a más de 500 metros al este. Sin decir nada, avanzamos. La tierra bajo nuestros pies estaba firme, pero algo en el ambiente no se sentía correcto. Conforme nos adentrábamos más en las profundidades, el aire se hacía más frío. No era un frío natural, era como si la misma tierra estuviera perdiendo calor. Pasaron los primeros 100 metros y comenzamos a ver marcas en las paredes. No eran marcas de herramientas, sino arañazos profundos que parecían haber sido hechos con algo mucho más afilado que cualquier pico. Luis, el más experimentado del grupo, se detuvo un momento a observarlas, pero no dijo nada. Avanzamos con la incomodidad creciendo en el pecho de cada uno. A medida que nos acercábamos a la sección bloqueada, notamos que las luces del túnel parecían cada vez más débiles, como si la energía simplemente desapareciera a medida que avanzábamos. Los generadores habían estado funcionando bien cuando bajamos, pero ahora apenas iluminaban nuestras sombras. Nos vimos obligados a depender más de nuestras linternas personales que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Samuel, que siempre había sido el más supersticioso, hizo una señal para que nos detuviéramos.
El túnel no sigue recto, me señaló con su linterna hacia un desvío que no aparecía en los planos. No era más que una pequeña apertura en la pared, lo suficientemente grande para que un hombre se agachara y entrara. Ninguno de nosotros recordaba haber visto esa bifurcación antes, pero por alguna razón sentí la urgencia de investigarla. Nos acercamos lentamente. La abertura parecía haber sido hecha de forma rudimentaria, como si algo o alguien hubiera intentado abrirse paso desde el interior. El aire que salía de ese pequeño túnel era diferente, más denso y cargado de un olor que no pude identificar, algo entre moho y azufre. Carlos fue el primero en agacharse y entrar. Luis y yo lo seguimos de cerca, mientras Samuel se quedaba vigilando la entrada. El pasadizo nos llevó a una caverna mucho más amplia, y en su interior, la temperatura descendió aún más. El suelo estaba cubierto de restos de madera, escombros y algo que parecía haber sido una antigua maquinaria. Pero lo más perturbador no era lo que veíamos, sino lo que sentíamos. La atmósfera pesaba, como si algo invisible nos presionara los hombros y la cabeza. Al fondo de la caverna había algo que no podía explicar. Era una estructura, o al menos eso parecía, cubierta por capas de polvo y tierra. Parecía una puerta tallada directamente en la roca, con símbolos que nunca había visto. Se notaba que había estado allí por mucho tiempo, y sin embargo, no parecía haberse deteriorado. Luis se acercó y la observó detenidamente, pero por alguna razón no quería tocarla. Ninguno de nosotros quería. Algo en ella gritaba peligro, advertía de lo que podría estar detrás. De repente, un ruido detrás de nosotros nos sacó de nuestro trance. Era un sonido seco, como el de piedras moviéndose. Nos giramos de inmediato, pero no vimos a Samuel en la entrada del túnel. Solo oscuridad. Luis, que siempre había sido el más sensato, decidió que ya habíamos ido lo suficientemente lejos. Empezamos a retroceder, pero cuando llegamos a la entrada del pasadizo, Samuel no estaba allí. Lo llamamos, pero no hubo respuesta. En ese momento, sentí como una corriente de aire helado pasaba a mi lado, y algo en mi interior me dijo que debíamos salir de ahí lo más rápido posible. De pronto, la tierra comenzó a temblar ligeramente. El ruido de las rocas desmoronándose resonaba en el pasadizo, y sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el túnel principal. Pero no fue lo que esperábamos. Algo había cambiado. Las paredes del túnel parecían más estrechas, más opresivas, y el camino que antes habíamos recorrido en minutos ahora se extendía interminablemente. No podía entender cómo, pero la cueva parecía haber cambiado. Fue entonces cuando escuchamos un sonido profundo proveniente de las entrañas de la tierra, como un gemido grave que resonaba por todas partes. No era humano, ni animal. Era algo que la naturaleza misma no debería ser capaz de producir. Y con cada paso que dábamos, el sonido se hacía más fuerte. De repente, las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear. El túnel se llenó de sombras que no podían ser proyectadas por el poco brillo que aún nos quedaba. Algo se movía en la oscuridad, algo que no podía ver, pero podía sentir observándonos. No era una criatura, no era un animal, era algo que no pertenecía a este mundo. Aceleramos el paso, casi corriendo, hasta que llegamos a un derrumbe. El túnel principal estaba completamente bloqueado por rocas que no estaban allí antes. El aire se hacía cada vez más pesado, como si estuviéramos descendiendo más profundo en lugar de salir. Sentí pánico, un pánico que no había sentido antes en toda mi vida. Y fue entonces cuando lo vi. En medio de las sombras, una figura se acercaba lentamente. No era Samuel, no era ningún hombre. Era algo que había salido de esas profundidades, algo que había estado esperando, oculto en la cueva durante generaciones. Todo mi cuerpo me decía que corriera, pero no había a dónde ir. La oscuridad bajo la tierra. Dicen que la verdadera oscuridad no es la que vemos cuando cerramos los ojos, sino aquella que nos espera en las profundidades de la tierra, donde ni la luz más potente puede penetrar. Había trabajado en minas la mayor parte de mi vida, pero nada me había preparado para lo que encontramos en aquella cueva.
Una caverna olvidada por el tiempo, escondida bajo capas de roca y tierra, en lo más profundo de una montaña que los locales llamaban la Desolada. Llegamos un lunes por la mañana, como siempre, listos para otro día de excavación. Éramos un equipo pequeño, 4 en total. Alberto, nuestro supervisor, Gerardo, un veterano minero con más años bajo tierra que cualquiera de nosotros, Pablo, un joven recién llegado al equipo, y yo, Ramón. Había algo en la atmósfera de aquella mina que desde el principio me incomodaba. Un silencio que no era natural, una falta de vida en el aire. Era como si la montaña misma nos estuviera observando. Las primeras horas transcurrieron con normalidad, el trabajo era arduo y el calor sofocante. Nos encontrábamos a varios metros de la entrada, profundizando un túnel que ya habíamos explorado en días anteriores. El sonido de las herramientas contra la roca se mezclaba con nuestras respiraciones pesadas y el constante goteo de agua filtrándose desde las paredes. Nada fuera de lo común. Pero fue entonces cuando Gerardo, con su experiencia, se detuvo en seco. Nos señaló una pequeña abertura en la pared que ninguno de nosotros había notado antes. No era parte de la mina original. Parecía un túnel natural, mucho más antiguo, con bordes irregulares y una atmósfera más fría que el resto de la caverna. Alberto, siempre curioso, decidió que valía la pena echar un vistazo. Nos adentramos en ese túnel, uno por uno, iluminados solo por las linternas de nuestros cascos. La temperatura descendió rápidamente y el aire se hizo más denso, como si estuviéramos entrando en una parte de la montaña que no había sido tocada por el hombre en siglos. A medida que avanzábamos, el suelo se volvía más inestable, crujiendo bajo nuestros pies. Sentí una presión en el pecho que no podía explicar, como si la tierra misma se resistiera a nuestra presencia. Después de caminar unos 50 metros, el túnel se abrió en una gran caverna. El techo era tan alto que nuestras linternas no lograban iluminarlo por completo. Pero lo que más llamó nuestra atención fue lo que había en el centro, una estructura antigua, como un altar, cubierto de piedras y símbolos que no entendíamos. Era evidente que alguien había estado aquí antes, pero no había señales de vida reciente. Ninguno de nosotros habló, pero compartíamos la misma inquietud. De repente, un sonido seco resonó desde el fondo de la caverna. Instintivamente, todos apuntamos nuestras linternas hacia la oscuridad, pero no había nada. Alberto, siendo el líder, decidió que debíamos investigar más. El suelo comenzó a temblar ligeramente bajo nuestros pies y Gerardo sugirió que tal vez debíamos regresar. Pero Alberto no quiso escuchar. Quería saber qué más había escondido en ese lugar. Nos dividimos para explorar mejor el área. Pablo y yo nos acercamos a una de las paredes laterales, mientras Alberto y Gerardo investigaban cerca del altar. Lo que encontré al iluminar la pared casi me hizo caer al suelo. Era una serie de marcas, talladas profundamente en la roca, formando un patrón que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No eran símbolos de advertencia o advertencias mineras, eran algo más antiguo, más oscuro. Pablo no parecía tan afectado por las marcas, pero yo no podía dejar de sentir que estábamos invadiendo un lugar que no nos pertenecía. Fue entonces cuando todo comenzó a derrumbarse, literalmente. El suelo bajo el altar se desplomó y un enorme agujero se abrió en el centro de la caverna, tragándose a Alberto y Gerardo en un instante. Ni siquiera tuvimos tiempo de gritar sus nombres. Corrimos hacia el borde del agujero, con la esperanza de ver a nuestros compañeros, pero lo que vimos nos dejó helados. No había señales de ellos, solo una oscuridad insondable que se extendía hacia las entrañas de la tierra. Pablo empezó a desesperarse, y con razón. El suelo bajo nosotros crujía como si en cualquier momento también nos fuera a tragar. Sabíamos que teníamos que salir de ahí, pero el túnel por el que habíamos venido ahora parecía mucho más angosto y distante. Nos dimos la vuelta para correr, pero la caverna no era la misma. Era como si la montaña hubiera decidido cambiar su forma. El túnel había desaparecido, y en su lugar solo había más roca. Estábamos atrapados. La desesperación en los ojos de Pablo era evidente. Tratamos de buscar una salida, golpeando las paredes con nuestras herramientas, pero todo parecía inútil. Entonces, el aire cambió de nuevo. No sé cómo describirlo,
pero sentí que algo nos observaba, algo que había despertado con el colapso del altar. Comencé a escuchar pasos en la oscuridad, acercándose lentamente. No había nadie más allí, lo sabía, pero los sonidos eran inconfundibles. Pablo también los escuchaba, lo vi apretar su linterna con fuerza, mirando alrededor, sin saber qué hacer. Lo que pasó después es difícil de explicar. Algo se movió en la oscuridad, algo que no pude ver con claridad, pero cuya presencia era palpable. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. Pablo empezó a caminar hacia el altar, como si algo lo estuviera llamando, arrastrándolo hacia el borde del agujero. Traté de detenerlo, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Pablo dio un paso más, y su cuerpo se desplomó, cayendo hacia el abismo. Quise gritar, correr hacia él, pero no podía moverme. Todo lo que podía hacer era mirar cómo desaparecía en la oscuridad. Cuando finalmente me quedé solo, supe que mi única esperanza era encontrar una salida antes de que esa cosa, lo que fuera, decidiera tomarme a mí también. Empecé a cavar desesperadamente, golpeando la roca con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero finalmente logré abrir un pequeño túnel por el que pude escapar. Cuando emergí a la superficie, el sol estaba saliendo. Me encontré solo, cubierto de polvo y con las manos temblando. Nadie me creyó cuando conté lo que había pasado. Dijeron que la mina había colapsado, que mis compañeros estaban muertos y que el trauma me había afectado. Pero yo sé lo que vi. Sé que hay algo bajo la tierra, algo que no debe ser perturbado. Desde ese día, no volví a bajar a una mina. Dejé atrás esa vida, pero las pesadillas siguen. Cada vez que cierro los ojos, veo la oscuridad, siento el aire pesado y escucho esos pasos, acercándose. En las profundidades. No importa cuánto tiempo pase, cada vez que cierro los ojos aún puedo oler la mezcla de polvo y hierro oxidado que impregnaba esa maldita cueva. A veces, incluso despierto cubierto de sudor frío, sintiendo que mis pulmones aún están atrapados por la presión de aquellas rocas. El día que bajamos no fue distinto a cualquier otro. Mineros como nosotros, acostumbrados a la dureza del trabajo, no nos preocupábamos por supersticiones o cuentos de viejos. Nos importaba una cosa: bajar, cavar y sacar el mineral que nos daba de comer. Esa cueva, sin embargo, tenía otros planes. La entrada al túnel llevaba años cerrada, abandonada desde algún accidente que nadie en el pueblo recordaba con exactitud. Eran simples leyendas locales, contadas por los viejos para asustar a los nuevos en el equipo. Que si alguien había desaparecido allá abajo o que se escuchaban cosas extrañas en el fondo, pero en realidad nada concreto. Simplemente una mina olvidada en los registros, inactiva por razones que parecían haberse perdido en el tiempo. Cuando nos dijeron que reabriríamos esa sección, no había mucho debate. Los dueños de la operación querían expandir, y ese túnel era el próximo objetivo. Nadie lo cuestionó, no nos pagaban por pensar. Entramos, como siempre, con nuestras linternas, picos, cascos y las ganas de hacer el trabajo rápido. Recuerdo bien al equipo: Raúl, un tipo callado y de pocas palabras, pero eficiente como ninguno con el taladro. Martín, el más joven, lleno de energía, y Gabriel, el encargado del equipo. Junto con ellos, estábamos acostumbrados a cualquier tipo de escenario bajo tierra. Pero esta vez, algo estaba distinto. Al principio, todo era normal, salvo por el hecho de que la cueva era más fría de lo que esperábamos. No era un frío común, el tipo de frío que podría sentir durante la noche en la montaña. Era más denso, como si el aire se hubiera detenido y las paredes de piedra absorbieran todo el calor. Seguimos adelante. Después de todo, el frío solo era un detalle menor comparado con lo que habíamos enfrentado antes. A medida que avanzábamos, notamos que las paredes de la cueva eran diferentes de cualquier otra en la que hubiéramos trabajado. No estaba hecha de la misma piedra que solíamos ver. Era más oscura, casi negra, como si la misma tierra estuviera carbonizada. Las linternas apenas rebotaban en las superficies, haciendo que todo pareciera más cerrado, más apretado de lo que realmente era. Pero seguimos adelante, sin cuestionarlo.
Horas después de cavar y colocar explosivos para abrir nuevas galerías, Gabriel nos dijo que hiciéramos una pausa. El polvo levantado por las explosiones cubría el aire como una nube y mientras esperábamos a que se despejara, noté algo que me incomodó. Las paredes parecían moverse. No era algo obvio, solo una ligera vibración, como si el suelo estuviera respirando debajo de nosotros. Me sentí ridículo por pensarlo, pero no pude evitar notar cómo la luz de mi linterna bailaba, proyectando sombras que parecían tener vida propia. Raúl, que estaba a unos metros delante, nos llamó la atención. Había encontrado algo, una especie de grieta en una pared lateral. Parecía un hueco, como si alguien o algo hubiera comenzado a excavar allí hace mucho tiempo y lo hubiera dejado a medio terminar. No había registros de túneles adicionales en esa sección, así que decidimos investigar. Gabriel dio la orden, y sin pensarlo dos veces, abrimos la grieta un poco más para ver qué había detrás. Lo que descubrimos nos dejó atónitos. Al otro lado de la pared había un espacio mucho más grande de lo que habíamos anticipado, una caverna inmensa, mucho más antigua de lo que cualquier sección de la mina podría haber sido. Estalactitas colgaban del techo como dientes afilados, y en el suelo se amontonaban rocas y restos de lo que parecían ser antiguas herramientas de minería, oxidadas y corroídas por el tiempo. Pero lo más extraño no era el tamaño del lugar, ni su apariencia, era la sensación que emanaba. Parecía que habíamos cruzado una barrera invisible, entrando en un lugar que no debía ser perturbado. Avanzamos con cautela, inspeccionando el terreno. La sensación de que algo nos observaba se intensificaba a medida que nos adentrábamos en esa caverna. No fue hasta que llegamos al fondo que lo vimos, una puerta. No era una puerta hecha por manos humanas, o al menos no parecía serlo. Tallada en la roca, con símbolos que ninguno de nosotros reconocía, irradiaba una presencia que nos hizo retroceder instintivamente. Nadie quería acercarse, pero la curiosidad nos pudo. Martín, el más joven y temerario, fue el primero en tocarla. Apenas lo hizo, un sonido sordo resonó por la cueva, como si algo hubiera sido despertado de su letargo. Retrocedimos rápidamente, esperando lo peor, pero nada pasó. Al menos, no inmediatamente. Esa noche, de regreso en el campamento, la inquietud era palpable. Ninguno de nosotros pudo dormir bien. Nos quedamos en silencio, pensando en lo que habíamos encontrado. No hablamos de la puerta, ni de la sensación que había en esa caverna. Intentamos convencernos de que era solo una antigua cámara sellada, una reliquia del pasado. Pero algo en mí sabía que no era tan simple. Al día siguiente, las cosas comenzaron a ir mal. Las luces fallaban constantemente, herramientas que habíamos dejado en un lugar aparecían en otro. Raúl se quejaba de que escuchaba algo en la oscuridad, pero lo ignoramos, pensando que era solo el agotamiento. Cuando volvimos a la caverna, la puerta estaba abierta. No habíamos escuchado ninguna explosión, ni visto a nadie más acercarse a esa sección. Estaba simplemente abierta. Un pasadizo oscuro se extendía más allá de la entrada, como si nos invitara a entrar. Contra toda lógica, lo hicimos. El aire dentro del pasadizo era diferente. Pesado, casi imposible de respirar. A medida que avanzábamos, las paredes del túnel parecían cerrarse sobre nosotros. No había rastro de vida, ni signos de que alguien hubiera pasado por allí en décadas, quizás siglos. Pero sabíamos que algo estaba allí, esperándonos. A lo lejos, al final del túnel, había una luz tenue. Nos acercamos lentamente, cada paso resonando en nuestras cabezas como un tambor lejano. Cuando finalmente llegamos, lo vimos, una especie de altar, o lo que quedaba de él. Estaba cubierto de huesos y fragmentos de metal oxidado, y en el centro, una figura tallada en piedra. No podía distinguir bien lo que representaba, pero irradiaba una maldad que no podía ser ignorada. Fue entonces cuando todo se desmoronó. El suelo comenzó a temblar violentamente, las paredes crujieron y un ruido ensordecedor llenó la cueva. Intentamos correr, pero el pasadizo parecía haberse encogido, atrapándonos en su interior. Gabriel gritaba algo, pero no podía oírlo. Sentía que mis piernas se volvían de plomo y el aire se hacía cada vez más pesado.
De alguna manera, logramos salir de la caverna. Pero lo que encontramos afuera no era mejor. La mina estaba en completo caos. Rocas caían del techo, el polvo llenaba el aire y las luces parpadeaban sin control. El camino de regreso estaba bloqueado y no teníamos otra opción más que adentrarnos más en la cueva. Fue ahí cuando lo vi. Una sombra enorme, deforme, moviéndose entre las rocas como si flotara. No tenía forma humana, pero se movía como si alguna vez lo hubiera sido. Y entonces, comprendí. Habíamos despertado algo que nunca debió ser perturbado. Algo antiguo, algo que había estado esperando por siglos a que alguien lo liberara. No recuerdo mucho después de eso. Solo imágenes borrosas de correr, caer y escuchar el crujido de las piedras mientras el túnel se cerraba a nuestro alrededor. Cuando desperté, estaba en el hospital, cubierto de polvo y con varias fracturas. De los demás, nunca más supe nada. Me dijeron que el túnel había colapsado, que no había manera de entrar a la sección donde trabajábamos. Que todo había sido un accidente. Pero yo sé lo que hube. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos del Archivo del Misterio. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.